Esto de aprender, la palabra de Dios y las cosas de Dios siempre va a ser de doble filo. Esto de aprender para muchos va a ser gozo, alegría, para otro amargura. Para los que quieran agradar a Dios va a ser de gozo, va a ser bendición, va a ser un regalo lindo para esa persona. Pero a los que están pensando, aún si obedece a Dios o a otro, ¿sí o no? Al mundo. A muchos se le vuelve peso, a algunos se le vuelve carga, a otro le cansa, le puede cansar. Amén. Amén, iglesia. Entonces tenemos que, si ese sentimiento no está en nosotros, no está mal. Lo malo es dejar que se apodere de ti. Eso va a ser lo malo. Porque eso de la pereza, como decía el hermanito, ¿verdad? Exhortarle al perezoso, al que no está haciendo nada en la iglesia, exhortarle, dice. Le dice que le ayudes al tímido. De motivación, ¿sí o no? Hayan paciencia, vea ya, pero al perezoso yo en huepoti. Al perezoso lleva, ¿sí o no? Peñeme en cuenta, se dan cuenta que la Biblia dice al perezoso exhortarle. Hay tímido para tu es alentante su vey, ni ella es ese, ¿sí o no? Motivar, alentar, ayudar, ¿sí o no? A veces yo paciencia ya como yo es. Pero la perezoso con el perezoso pareciera ser que a nivel de paciencia, ¿sí o no? Exhortarle. Entonces la pereza es algo, es el enemigo mayor del reino de Dios. Por eso, porque la Biblia dice esforzado y sé valiente, ¿sí o no? Dice esfuérzate, sé muy valiente y yo te voy a ayudar. Entonces el esfuerzo, su enemigo es la pereza. La pereza es lo que abate. Y la pereza, lo peor de todo, es que está en nosotros. Está en nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen pereza en su cuerpo? Decirle pereza, suelta este cuerpo hermoso que vino para aprender y sacudir así. ¿Sí? Todos tenemos. Amén. Hoy voy a hablar un poquitito, si no me equivoco, de eso también. Todos tenemos pereza. Acá no hay alguien que dice, yo tengo pereza mayor y otro menor. A todos se les dio una medida de pereza. Ahora, hay algunos que avivan la pereza y otro que lo apaga, pero siempre está ahí. Vean, Gina. A Pepe después de perezoso mayor, ahí no existe perezoso menor, sino existen personas que avivan la pereza, que le dan rienda suelta, que se dejan dominar. Amén. Entonces, ese es un deseo que está en nosotros. La pereza no es algo, es un deseo de la carne. Es un deseo. Y eso no es malo, porque está en nosotros, es parte de nosotros. Lo malo es la acción que produce en nosotros. Esa acción sí ya es pecado. Amén. Entonces, a veces alguno es perezoso hasta para escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice, la otra vez compartimos, me alegro, ¿verdad?, con lo que me dicen, o me gozo con lo que me dicen, vamos en la casa del Señor. Me alegro, me gozo con personas que me dicen, vamos en la casa. Y habla con una actitud de alegría, amén, cuando fuera en la casa de Jehová, guarda silencio, pasa más hacia el frente, para oír lo que se enseña. Amén. Entonces, la enseñanza va a ser tu prosperidad, tu bendición. ¿Por qué? Vamos a decir la enseñanza, pero también vamos a hablar de esto. No basta con ser enseñado. Amén. Entonces la enseñanza se basa en esto. Se te enseña para hacer algo. La enseñanza en sí, creo que dije que te va a cambiar, te va a bendecir. No. La enseñanza es el principio. La enseñanza es de cuál acción debo tomar para ser bendecido. Las acciones son lo que produce bendición. Vos podés tener miles de hectáreas de tierra, pero si no accionas sobre la tierra no va a producir nada. ¿Sí o no? No te sirvió, no va a producir. Y uno va a decir, pero lo voy a tener ahí, pero hasta para venderlo necesitas accionar, necesitas limpiar, necesitas
modificar los documentos, todo eso, y tiene todo un tema, un trabajo va a tener, sí o sí va a tener. Entonces algo hay que hacer, amén. Entonces venimos a aprender, ¿qué cosa? Cómo actuar, qué hacer para ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos creen que en la casa del Señor uno viene a aprender y a llevar lo mejor? Por eso dice la Biblia, hablando en Malaquías 3:10 dice, para que haya alimento en mi casa. Amén. Habla de las ofrendas, de la que compartió también la pastora. Traigan sus ofrendas, sus diezmos, dice ¿para qué? Para que haya alimento en mi casa, para que en la casa del Señor haya abundancia para ti. Amén. Entonces, en esta casa hay bendición para tu vida, para tu familia, para toda área de tu vida. Amén. Entonces, uno viene a llevar y tiene que ir a producirla. Amén. Sería como venir a llevar la semilla. Sin la semilla puede haber frutos. No. Y al tener la semilla ya hay frutos. No. Entonces necesitamos la semilla. La iglesia es como el que da la semilla. Ahora vos tenés que ir a sembrar para que dé fruto tu campo. En tu campo haya abundancia. Amén. ¿Te introducción, Deina? Todavía ni predicamos. Pues ya te cansé. Todavía no prediqué. ¿Qué introducciones? Ayuda. En la iglesia venimos a llevar la semilla y Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. ¿Y pan a quién? Al que come. Dios te da, el pan te da y te dice que tenés que hacer algo. ¿Sí o no? El perezoso se le pone pan y come así, como pollito. Ni se anima a agarrar. Hay que hacer un movimiento. No sé qué tiene que ver eso con la palabra, ¿verdad? Sí, Dios es el que da la semilla al que siembra y pan al que come, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces Dios provee para que tú hagas algo. Para que te sea de bendición tenés que hacer un movimiento, tenés que accionar. Amén. Entonces la iglesia, vuelvo a decir, es un lugar donde se te da la semilla. Ahora si vos llevas ahí y guardás toda la semilla, ¿qué pasa? No se va a pudrir mañana, no se va a pudrir pasado mañana, no se va a pudrir. Hay semillas que no se pudren rápido, pero va a llegar el punto donde sí se va a pudrir y no produciste nada. Fue pérdida de tiempo, te cargaste de balde con esa bolsa hasta tu casa, no pasó nada. Tienes que ir a trabajarlo. Amén. Ayeta, desenfocate de la semilla, te estoy hablando de palabras. Esa es la semilla que vienes a llevar. Tiene que plantarlo, tiene que ir afuera a plantarlo. Santiago capítulo 2, verso 17. En la Reina Valera puede ser. Amén. Santiago capítulo 2, el verso 17 hasta el 19. En la versión Reina Valera dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. ¿Sí o no? Entonces la fe, está hablando que la fe sin obra es nula, dice. Ese es algo que todo cristiano escuchamos o muchas veces no sabemos lo que está pasando. Tú me dices que tienes fe y yo te digo que tengo obra, dice. Entonces el que está diciendo, puedo no decir que yo tengo fe, pero lo que estoy haciendo dice que tengo fe. Pero aquel que dice tengo fe y no hace nada, no hay prueba de que tiene fe. Pero de aquel que no dice nada, pero hace algo, hay prueba de que sí tiene fe. La otra vez hablamos de esto. ¿Ya guardaste la semilla este? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? Tú vas a ser, vuelvo a decir en esto, la otra vez hablamos de esto, tú eres
Vos sos lo que haces, eso eres. Tu acción dice quién eres, no lo que dices. Eso es lo que está diciendo la Biblia acá. Tú dices algo, pero viene alguien y te dice, yo tengo obra. Y le dice el que tiene obra al que solo tiene fe, le dice, muéstrame tu obra. No se puede, ¿sí o no? Entonces lo que haces, eso es. Primero necesitas creer en algo, no en tu vecino, no en tu vecina, no en cualquier otro, creer en la palabra de Dios. Para creer en la palabra de Dios uno tiene que oír, tiene que llevar la semilla. Después, cuando ya tenga la palabra o tengamos la palabra, tenemos que accionar sobre esa palabra. Uno puede no decir nada. La Biblia dice, usa el ejemplo de la oración. Cuando ores, enciérrate en tu aposento, ¿sí o no?, a solas con Dios. Y lo que tú dices, lo que tú pides en secreto, el Padre lo va a mostrar. Está diciendo algo a lo mismo. Está diciendo que tengas una intimidad, un compromiso con Dios a escondida. Amén. Y Dios se va a encargar de mostrar todo eso. Tu comportamiento, eso es lo que se ve de ti. Eso es lo que se ve de mí. Lo que yo estoy haciendo, eso es lo que habla de mí. ¿Estamos entendiendo? El tema del ministerio, como dije la otra vez, si uno te dice, ¿este es el pastor? Sí es. ¿Por qué? Porque está haciendo trabajo de pastor. Yo puedo no decirle, o un pastor puede no decirle a nadie que es un pastor, pero cuando le vean que está pastoreando, que está enseñando, que está cuidando a personas, a almas, eso dice que es un pastor. Estamos entendiendo. La otra vez hablamos de esto. Hay personas que, cristianos, o personas que usa el nombre del cristianismo y son más bien cazadores de falsos profetas. Hasta a los verdaderos profetas le tacha de falsos profetas. Pero tú y yo tenemos que ser astutos, tenemos que actuar con sabiduría, como dice la Biblia. Obsérvalo. No hagas caso a lo que dice la gente. Míralo tú. El espiritual puede juzgar todas las cosas. El espiritual puede saber cuando uno es profeta o no lo es. Carnal no puede, solo ladra. Es un perro que ladra. La Biblia dice que son perros. Los que hablan, andan así, son perros, dice la Biblia. Entonces, ese no es alguien espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, dice la Biblia. Entiende lo que está pasando. El espiritual es aquel que no se deja llevar por lo que dicen la gente, sino por lo que él ve. ¿Cómo está su accionar? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo ministra? Cuando habla, uno puede percibir que habla de parte de Dios y otros que no, que está hablando más bien de parte del diablo. Está mordiendo acá, allá, eso no está hablando de parte de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios, dice la Biblia. El espiritual tenemos que aprender a observar la acción de uno. Amén. Eso dice que es. Si es un falso, si es un verdadero. Pero para eso necesitamos tener una comunión íntima y aprender a tener un compromiso con el Señor para poder entender las cosas del Señor. Amén. Entonces, esa parte ya entendimos, que la fe sin obra muere. Y le dice al que le dice, el que tiene fe le dice, el que tiene obra le dice, muéstrame tu fe. Y yo te voy a mostrar mi fe por las obras que hago. Amén. Una cosa es decir, yo confío en ti y no hacer nada al respecto. Una cosa es decir, es como decirle a alguien, te amo, eres el amor de mi vida, pero en su frente amas y tienes amores de aquí para allá. ¿Qué te dice esa persona? Me dices que me amas a mí, pero tienes varias o tienes varios. Su acción dice que no lo ama. Amén. Hay otras personas que pueden no decirte nunca te amo, pero su acción, ¿qué te dice? A veces nos quejamos
Nunca me dices, porque vemos en la telenovela que le dice te amo, eres el amor de mi vida. Y ya se enoja uno. A mí nunca me dices te amo. Pero esa es una novela. La acción. Porque decirle a una persona te amo, decirle miles de cosas y después a la noche lo golpeas, le pegas, es una mentira. Pero puedes no decirle nunca, no es que no le digas nunca, pero puede no decirte nunca te amo, pero hace cosas que son cosas del amor. Se entrega por ti, lo hace por ti, trabaja por ti, hace aquello. La mujer puede, cuando cocina, está haciendo por amor, ¿sí o no? No le digas al marido te amo, cocinarle rico. Después decirle te amo cuando termine. El esposo lo mismo. De nada sirve venir, decir te amo, pero el trato que le das, ¿cómo va? Amén. Entonces la acción, eso dice, eso tiene que decir si uno lo ama. Hay personas que de repente siempre pensó que una persona no le amaba, pero cuando estuvo ausente se dio cuenta de que sí lo amaba. No la persona, sino el que no está, que sí le ama, que sí le dio mucho, que ahora no encuentra en otro. ¿Por qué estoy hablando de amoríos? Creo que estoy enamorado. Amén. No nos vamos a desviar, no me desvíen del tema. Estaba entendiendo, tenemos que hacer la acción tuya. Eso está diciendo mucho más. El niño puede decir, vos no me amás o esto, pero lo que estás haciendo por él, eso es amor. Entrega, le proteges, lo cuidas. Amén. ¿Sí o no? ¿Estaba entendiendo? Entonces es así. La fe es así. Uno puede decir, yo soy un hombre de fe. Los apóstoles en la barca dijeron, Señor, somos hombres de poca fe. No, su acción fue la causa por la cual Jesús le dijo, hombre de poca fe. La acción, no porque dijeron algo, no por lo que dijeron, porque todos tenemos miedo y podemos gritar, podemos decir, Señor, socorro. Esa acción fue lo que molestó aparentemente y Jesús exhortó. Les dijo, hombre de poca fe. ¿Sí o no? Eso fue. También cuando vino este muchacho endemoniado, el papá viene y le dice a Jesús, Jesús viene, se levanta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y le dice, le traje a tu discípulo, mi hijo, endemoniado, y no pudieron desatarlo, no pudieron liberarlo. Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Sí o no? Ahí me vas a decir, pero ahí no hicieron nada. Y también puedo decir la acción y la desacción. Así es la palabra, ¿o no? No accionar también dice. Tu acción y tu no accionar habla. Acá no hay opciones. Si haces algo, hacelo bien, para que hable bien de ti. Y si no haces nada, también eso de no hacer nada va a hablar de ti. Nunca hace nada, nunca se esfuerza, nunca lo intenta, nunca lo hace. Una persona que nunca lo intentó. ¿Fracasó por su mala acción? No, porque nunca accionó. Es mejor a veces fracasar accionando que fracasar no accionando. Inténtalo. Eso fue lo que Jesús le dijo. Ni siquiera, y no están intentando bien, no están haciendo bien, aunque sea lo intentaron, ¿sí o no? Por eso es que Jesús después los recoge, les dice, tomemos un tereré. Se terminó esto y le explicó Jesús con amor, ¿sí o no? Hay género de demonio que no sale sino mediante ayuno y oración. Es cuando hay un compromiso más fuerte con el Señor, que necesitamos tener compromiso con el Señor. No es que ayunamos, venimos a reprender, siempre le enseño esto, sino más bien tu vida tiene que ser de compromiso, ayuno y oración, compromiso con el Señor. Cuando tú te comprometes, no cuando el Señor te compromete. Hay una diferencia cuando Dios te compromete, hay una diferencia en cuando tú te comprometes. Es el ayuno y la oración del que el Señor está hablando, de que tú te comprometas.
de que yo me comprometa, no que Él me comprometa a mí. Amén. Ya entendemos, estamos entendiendo. Hay una gran diferencia, ¿sí o no? Cuando alguien te compromete y cuando tú te comprometes. ¿Es así o no es así? Diferente. El sentimiento, cómo hacemos, cambia, es diferente. Avanzamos. Esa parte ya entendimos. Acompáñame en el libro de Salmos 32. Libro de Salmos, capítulo 32. El libro de Salmos, capítulo 32, el verso 8, a partir del 8 puede ser. En la traducción lenguaje actual quiero compartir, si se puede. Salmos 32, versículo 8. Amén. ¿Se acuerdan que a todos se nos dio fe? Que todo ser humano creado por Dios, si no es un robot, que todo ser humano se nos dio fe. La fe está en nosotros. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Ahora nosotros decidimos en qué usar nuestra fe. Hay personas que usan su fe para poner en su trabajo, en su profesión, en su aquello, esto, menos a Dios. Hay otros que ponen la fe en Dios, pero todos tenemos fe, ¿sí o no? Amén. Y la fe también se aprende. Tenemos que aprender a accionar, tenemos que aprender qué cosa, en qué cosa, no mejor dicho, tengo que aprender, esta es la palabra, voy a cambiar el término. Tengo que aprender, la fe ya lo tienes, ¿sí o no? Ahora necesito aprender en qué cosa aplicar esa fe. Amén. Salmos capítulo 32, el verso 8 dice: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Amén. Verso 9 dice: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. ¿Dónde están los bueyes, los mulos? Solo hay mulas ahí. ¿Quién fue? No. Esta palabra es poderosa. Puede ser ofensivo también si alguien quiere ofenderse. Alguien está sensible y me hirió la palabra. La Biblia dice que los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. ¿Por qué dijo? ¿Qué tiene que ver la instrucción con mulo, mula, burro, lo que sea? La Biblia está diciendo: tú me dijiste, te voy a instruir y te voy a enseñar cómo debes portarte, cómo debes de accionar. ¿Estamos entendiendo? Esto del comportamiento, uno va a decir, pero ¿qué tiene que ver con fe? Y esa es la fe. La fe es tu comportamiento. Eso es. Tú tienes fe, lo que quiero decir en qué está aportando tu fe. Ahora, cuando aportas en la palabra, en las instrucciones del Señor, tú aportas, pero necesitas la enseñanza del Señor. Entonces, para eso venimos a aprender hoy, para eso Jesucristo vino y a darnos a su Santo Espíritu, para que podamos entender las instrucciones de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? El Espíritu Santo del Señor vino para enseñar y a la vez para hacer entender. Él hace dos trabajos a la vez. Amén. El que predica sirve por medio del Espíritu Santo en la enseñanza, está enseñando, y el que recibe también es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está haciendo entender lo que se está enseñando. ¿Para qué? Ahora viene lo tuyo y lo mío. Lo tuyo y lo mío es accionar por encima o a base de lo que el Señor me va instruccionando, me va enseñando. Y la Biblia me dice: no sean como los mulos, ¿sí? Verso 9 dice: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. No sean así, personas que no quieren aprender. ¿Quiénes son las personas? Me puede decir, pero yo quiero aprender, pero tu acción, ¿qué dice? Es la pregunta. Hay personas que te van a decir, yo quiero aprender, y nunca lo hace, no quiere aprender.
Solo está en la iglesia. Acá no, en otras iglesias. Solo se va en otras iglesias. Porque no quiere aprender. Por eso no cambia. Porque nunca quiso aprender. Amén. Lo único que vino es a oír. Entró por acá y salió. Es un oidor y no un hacedor. Cuando eres solo un oidor y no un hacedor, no funciona. Cuando solo oyes y no practicas, no sirve, dice la Biblia. No sean oidores nada más, sino hacedores de la palabra. Entonces vemos el valor, y también la Biblia dice que necesitamos que a esos mulos, ¿verdad? No muslos del pollo. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Número uno, no quieren aprender. Segundo, dice, para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. No sea tú como ellos. Hay que obligarlos a obedecer. Se le acerca, se le mete un freno, el de metal, ¿verdad? ¿Conocen? Sí, para controlarlos. Y hay una diferencia, ¿se acuerdan? Cuando Dios te compromete, cuando te mete el freno. Te mete el freno es cuando, después hablamos de eso. Hay una diferencia cuando tú lo haces de a propósito. Te comprometes tú con el Señor. Eso es lo que dice. Comprométete tú, no seas como los mulos que hay que ponerle freno para controlarlo. ¿Sí o no? Acércate y decirle a Dios, controla mi vida. ¿Cómo? Enséñame a cómo vivir. Amén. Entonces vas aprendiendo y vas caminando sobre ello. Eso te hace una persona de fe. Amén. Tu acción por encima de la palabra del Señor. Eso te hace. Entonces se aprende a aplicar la fe. Ya tienes la fe y muchas personas aplican otros porque no saben. Amén. ¿Cómo van a saber en qué cosa aplicar la fe si no se le enseña, verdad? Y nosotros lo que sabemos, venimos a la iglesia, venimos a esto, nos vamos a la palabra con el Espíritu Santo a aprender cómo aplicar la fe que tengo. Amén. Y eso es lo que va a hacer de tu vida una vida próspera o una vida de miseria. Amén. Tu accionar. Ahora, el privilegio que tenemos, ¿sí o no? Es que a veces cuando somos obligados, cuando andamos por la ley, la otra vez el maestro compartió esa palabra. Nosotros que estamos en la gracia no es que desobedecemos la ley, sino que más bien son los que obedecemos. Eso dice la Biblia. ¿Sí o no? Es que la ley anteriormente era obligación. Se te obligaba, se te tenía que obligar a hacerlo. Ahora hay una diferencia en lo de la gracia. Nosotros tenemos que obligarnos a nosotros mismos. Solito tenemos que comprometernos. ¿Por qué? Porque me conviene. Me conviene obedecer, me conviene hacer este principio, me conviene aquello, me conviene este. ¿Por qué? ¿Por qué te conviene? Porque es la forma de bendición. Bienaventurado el que las hace. ¿Sí o no? Los de la gracia tenemos que ser letradito y letradita. Me conviene. Obedecer a Dios ya no es por ley, lo hago por gracia. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Que la ley del Señor en la gracia no significa que ya no obedecemos la ley, sino que somos los que sí obedecemos la ley verdaderamente. Y Jesús lo dijo. Yo no vine a desvalidar la ley, sino que vine a que se cumpla la ley. Yo vine a cumplir. Ahora todos mis seguidores tienen que cumplir y las cumplen. ¿Pero cómo? Ya no por obligación, sino porque le conviene. Estamos aquí. Estamos entendiendo. Amén. Entonces no seamos lo del freno, lo de la ley, que a los frenos, a los palos nos vamos, no. Sino más bien me acerco al Señor sabiendo, la Biblia dice en la fe, hablamos la otra vez de esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos tenemos fe, le estaba diciendo. Si tú no aplicas tu fe en Dios, es imposible que lo agrades. Eso es lo que está diciendo. Porque sí o sí vas a creer en algo. Sí o sí vas a creer. Hay personas, podés creer en extraterrestre, podés creer en cualquier otro seres, podés creer en una piedra si quieres. ¿Sí o no? Tienes fe. Hay personas que creen en un pedazo de palo, puedes creer, eres libre. Se te dio la fe. Ahora se te va a cobrar en qué aplicaste tu fe. Ese es el problema. ¿Sí o no?
Si tú tienes y quieres tener fe y no sabes dónde aplicar, podés aplicar por un pedazo de piedra si quieres. ¿Sí o no? Es tu fe, es tuya. Tú aplicas donde quieres. Ahora te doy un consejo y le doy a todo un consejo. Usa esa fe que Dios te dio para aplicar en Él, para confiar en Él. Pon en Él tu fe, tu confianza. Por eso dice, pon en Él tu fe, coloca en Él tu fe en Él. ¿Sí o no? Entonces tenés fe, es tuyo, se te dio. Ahora tú lo aplicas ¿dónde? En Dios, eres tú. Amén, amén, iglesia. Ahora tenemos que aprender a ir cambiando esto de cómo le vemos a la iglesia. La iglesia no tiene que ser, si por ahí se te pasó por la mente hoy, tengo que ir hoy en la iglesia. Hoy es sábado, día de culto. Cambia esa actitud y pensá bien. No te digo que te obligues, no te voy a decir hoy que te obligues, sino más bien tómate un tiempo, no día de culto, mañana. Sentate y pensá bien, ¿qué quieres? ¿Qué querés? ¿Sí o no? Un ciego se le acerca a Jesús. Un ciego escucha que algo hay un barullo, y el ciego pregunta ¿qué está pasando? Y uno le dice, Jesús está pasando por aquí. Cuando el ciego escuchó Jesús está pasando por aquí, él se levantó y empezó a gritar. Y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate. Y él seguía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate. Shh. Pero él no podía estar peor. Estaba ciego. Y seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente Jesús se para y le hace venir. Y lo tiene enfrente y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esa fue la pregunta. ¿Qué querés que yo haga por ti? Y el ciego le dice, quiero la vista. Él no quería otra cosa, quería la vista. ¿Usted cree que el ciego no tenía muchas necesidades? Tenía miles, tal vez económicos, familiares o lo que sea, desde niño, tal vez. Pero ahora estaba enfocado en algo, quería la vista. Porque él sabía algo, que si él tuviera vista, muchas cosas iban a cambiar en su vida. Y hay muchas personas con vistas que están peor que ese ciego. Uno dice, yo veo, pero está peor tu situación que el ciego. Este ciego solo quería la vista para que su vida mejorara. Y le dice Jesús, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que yo haga por ti? Y el ciego le dice, quiero la vista. Jesús le dice, recibe la vista. Ese ciego sabía lo que quería. La iglesia tiene que saber lo que quiere. ¿Qué quieres? Tenés que venir sabiendo. No te vayas y está enfermo y no te vayas en una campaña evangelística para ver qué pasa, para ver quién se va, cómo se van vestidos o vestidas las hermanas y los hermanos. Anda enfocado en algo. ¿Qué querés? ¿Qué quieres? Cuando venga a la iglesia, en la casa del Señor, venís sabiendo qué quiere. ¿Qué querés? Quiero aprender. Si el Señor se parara y te dijera, ¿qué quieres que yo haga por ti? Le apuesto que muchos le van a decir, no, yo nada, tengo todo. Y uno va a decir, pastor, ni nunca a Jesús le voy a decir así. ¿Cuántas veces hicimos eso? ¿Cuántas veces hay personas enfermas? ¿Qué quieres? Estoy bien. Hay personas que te dicen, no, estoy bien, estoy bien. Y por encima de eso, Dios obra. Hay personas que
viene a las iglesias para ver qué pasa. Viene y, ¿por qué viniste? No sé. Para ver si no hay una chica interesada por mí, o un muchacho. Por esto. Tengo que venir buscando algo. Jesús no vino para los que están bien. Jesús le dice, no venga a mi casa, no venga en la iglesia si estás bien. Uno dice, yo no me voy a la iglesia porque no estoy bien. Por eso tienes que venir a la iglesia. Los que están bien no vengan. Pero antes de decir estoy bien, escudriña primeramente tu vida. Sí o sí va a haber algo que no está bien en tu vida. Pero es que a veces no nos damos esa pausa para ver qué cosa está mal en mi vida. Y creemos que todo está bien. No pierdas tu tiempo, pensá, ¿qué quieres? ¿Qué quiero hoy? Hoy, ¿qué quiero? Sé como un niño que se va al súper donde se vende juguetes, en la juguetería. Y su papá le mira y le dice, ¿qué quieres comprar? Y se fue sin saber. Y dice, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero esto. Siempre va a querer algo. Por eso tenemos que ser como los niños, preparados. Cuando Jesús me diga, ¿qué quieres? Yo tengo que estar preparado, tengo que tenerlo acá. Quiero cambiar aquello, quiero cambiar esto, quiero dejar de ser. Hoy quiero aprender algo nuevo en mi vida. Vengo a la iglesia, quiero aprender algo nuevo. Y uno lo aprende. Yo no sé si estás aprendiendo algo hoy. No sé si viniste en la iglesia y en blanco tu mente y no le sacas el jugo a la enseñanza. Las enseñanzas van a ser bendiciones, son la semilla, si tú la siembras. ¿Qué es sembrar la semilla? Es cuando usas tu fe que se te dio, es un regalo de Dios para todo ser humano, en esa palabra lo aplicas, es cuando lo siembras. Y eso va a dar frutos y multiplicaciones en tu vida. Amén, iglesia. Por eso hay muchas iglesias que pueden no cambiar. No estoy hablando de iglesias como esta, estoy hablando de personas que son la iglesia de Cristo. Porque si por ahí decimos iglesia, la gente generaliza o piensa que va a ser iglesia estas casas de reuniones, denominaciones, no sé. No, la iglesia somos nosotros, eres tú. De hecho que esta es una iglesia, pero la iglesia del que yo estoy hablando ahora eres tú. Son diversos y muchas personas hay, muchas almas hay. Hay muchas personas allá afuera que no saben lo que tú sabes. Hay muchas personas allá afuera que no saben que Dios se manifiesta. Hay muchas personas allá afuera que no saben que Jesús lo puede sentir. Hay muchas personas que aún siguen pensando que las cosas de Dios es religión y aún no sabe que Dios se manifiesta, que Dios puede bajarse, que Dios se baja cuando le invocamos, que Dios se manifiesta, que Dios toca, sana enfermos, liberta a los oprimidos por Satanás, oprimidos, esa es la palabra que quise usar, por Satanás. Jesucristo sigue haciendo eso. La gente está esperando morir para irse a conocer a Jesús, pero por ahí no sabemos si mi accionar, mi forma de andar, en qué estoy aplicando mi fe, porque la salvación es por la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí o no? Todos tenemos fe. Ahora aplica en Cristo Jesús. ¿Qué significa fe en Cristo? Significa que lo que Jesús dice, eso se hace. En mi vida tiene que ser así. Lo puede decir mi familia, todo, mi sociedad, mi amigo, toda la sociedad puede decir una cosa, pero Jesús dice otra cosa. Y yo digo, no, lo que dice Jesús. Pero están locos, están locas, te van a decir, no, lo que dice Jesús es seguro. Porque tú y yo no vamos a estar siempre juntos. Un día vas a morir, un día yo voy a morir. No sabemos hacia dónde nos vamos, pero con Jesús puedo estar por la eternidad. Y si tú quieres, también confía en Jesús, para que podamos vivir también una eternidad con Jesús. Amén, aplica tu fe.
Fe todos tienen, todos tenemos, perdón. Hay personas que aplican su fe en piedras, en cualquier metales, maderas, papeles. Puede aportar tu fe por el sol, por la luna. No tiene la culpa la luna. La luna Dios hizo para hermosear la noche. El sol hizo para que haya luz de día, para que podamos ver, sí, para que haya día, para calentarnos, para esto. ¿Sí o no? Lindo. Pero cuando yo le aplique la fe, pareciera ser que el sol se queda. No, tú eres el único que está mal, no el sol. No es que la gente que se guía por la luna y por el sol y qué feo, no, la luna es lindo. La persona que está aportando su fe en esas cosas, eso es lo que está mal. Que depende de la luna, que depende del sol. Ay, hoy no salió sol, ay, no voy a tener suerte, no salgo. No. Hoy te depara el futuro mirando el sol, no. Mirad a Dios. ¿Sí o no? Y también puedes, eso que dicen, pero son adivinos, no. El hombre o la mujer espiritual puede decirte qué sigue en tu vida. Cuando tú estás haciendo mal algo, uno lo mira. Te espera algo aquí. Ya sabe que te espera. Vos decís que me va a pasar cuando me muera y según la Biblia el infierno. Te espera. Seguí borracho. Seguí en ese pecado. Pero tú no me amas, sí te amo. Deja esa acción. Deja ese pecado. Abandona ese pecado. Ese pecado, si tú sigues ahí, te mueres, tu futuro es el lago de fuego. ¿Sí o no? Uno puede deparar lo que sigue. Por ejemplo, la Biblia te dice, no te juntes en yugo desiguales. Pero ¿qué va a pasar? Y pues, adelante. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué te depara ahí? ¿Querés que te diga? La Biblia dice algo. A veces no te explica el camino, pero observa. Si uno el espiritual se sienta a mirar, ¿y por qué? Y se va a dar cuenta. El que hace gusto a la carne es el que no ve nada. Es que en yugo desiguales, ahí se le bautiza al niño con cigarro o con caña. Uno cree así y tú crees en Dios. Y lamentablemente las personas que tienen fe en Cristo Jesús a veces son los más vulnerables delante de personas así. No todos están firmes para morir por Cristo, sino se someten. Son los que más se someten. Muchas personas que dicen que son cristianos son más cobardes que los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el del mundo viene, el que no es de su yugo, de su linaje espiritual, viene y le dice algo a seguido ya pomaina. Ya se viste como él, ya habla como él o como ella, hace las cosas que hace ella o él. Y después te dice, pastor, exageraste, y no, es que estoy viendo tu debilidad, estoy viendo que ni siquiera el cristianismo llega, sino más bien es una vergüenza para el cristianismo. Y me va a decir, sí, pastor, pero está haciendo mal o no. Te estoy sacudiendo para que te despiertes. Que tú estás aplicando tu fe, estás negando a Jesús para seguir a alguien que no cree en Jesús. Seguir en ahí es donde vive, sino más bien hacer lo que él o ella hace. Eso es someterse. Y uno le está negando a Jesús. Por eso si no eres alguien que está dispuesto a morir por Jesús, no puedes. Porque llega ese tiempo, llega ese momento en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, te van a llegar eso. Vas a ser tentado a negar a Jesús, sí o sí. Y uno necesita saber su identidad. Si eres cristiano, primero, ¿qué tengo que hacer, pastor? Sentate mañana domingo. Tómate un tiempo. Levantate un poquito más temprano, prepárate un mate bien rico. Poné algo instrumental de adoración y empieza a orarle a Dios para que te abra la mente, que te hable, que te muestre. De eso que dijo pastor, ¿cómo estoy? Quiero ver, quiero saber cómo estoy. El Espíritu Santo del Señor te va a clarear la mente, te va a clarear el corazón. Te vas a dar cuenta de cómo estás o cómo no estás. ¿Qué estás haciendo, qué no estás haciendo?
Porque de nada sirve, ahí estoy mal, necesito de Dios y no haces nada. Hay muchas personas que dicen, pastor, necesito de Dios, ¿y qué está haciendo? Nada. Tenés que hacer algo, tenés que moverte. Para recibir sanidad tenés que hacer algo. Tenés que, aunque sea hablar, pedir, decir algo. Si necesitas sanidad espiritual en el corazón, tienes que hacer algo, tienes que sacudirte, eres ser humano. Te puedes lastimar, te puedes herir, te puedes ofender, puedes estar enfermo espiritualmente, emocionalmente, no sé en qué área. Puedes porque eres ser humano. Pero lo que no puedes hacer es sentarte y lamentarte, sino que tienes que sacudirte. Y para sacudirte te tienes que dar cuenta de tu situación, de cómo ya estás. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues escudriñese cada uno. La otra vez el maestro compartió, escudriñe cada uno, analice su conducta. ¿Sí o no? Y cuando te analices cómo te estás comportando, ahí sí te puedes sentir como que estás bien, puedes decir, sí, tranquilo, puedes disfrutar, puedes estar en paz, estoy bien, pero no te descuides aún así. Amén. El Señor te enseña, hoy te está enseñando, yo sé que le está llegando a muchos. Hay personas que cuando hablé dijo, iba a hablar mal de mí. No, te estoy enseñando, te estoy sacudiendo y te estoy diciendo, despierta, tú que duermes. Deja de decir estoy bien espiritualmente si haces todo lo que hacen los. En vez de adorar a Dios, estás haciendo el baile de la lluvia. Cuando no llueve, la danza de la lluvia. Y ya no llueve y te desespera y la danza de la lluvia. Ora a Dios, pedí a Dios. Eres el de la fe en Cristo. Aplica tu fe en Dios. Confía en los momentos difíciles. Dios está, ahí está. ¿Sí o no? Necesitamos despertarnos y entender quiénes son los cristianos. ¿Qué son los cristianos según Dios aquí en la tierra? Y te voy a enseñar. ¿Sabe alguien que sabe bien quién es? Satanás. Y uno dice, a Satanás ya le pisé la cabeza, y Satanás está por encima de todos nosotros muchas veces si nos descuidamos. ¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que quiere. Él sabe bien. Y Él sabe lo que tiene. Te voy a volver a decir, Él sabe lo que tiene. A veces los cristianos no saben lo que tienen. Satanás sabe bien qué es lo que tiene y qué no tiene. ¿Quieres que te enseñe algo más? Acompáñame en Lucas capítulo 4, el versículo 6 y 8. San Lucas, el capítulo 4, verso a partir del 6. Puede ser en la Reina Valera, ¿está bien? San Lucas capítulo 4, el verso 6, a partir del 6, voy a leer hasta el 8. Atendé bien, oí, que los ciegos oigan, y los que ven, vean y lean, los que hablan también lean, usen lo que Dios les dio. Amén. No vaya a tener de balde tu ojo o tu oído, usa todo. El que ve, el que habla, el que oye, usa todos esos sentidos para leer, ver, leer, usar, oír. Amén. Hoy ponaba a revelación, ¿sí o no? Pero wow, qué revelación. No, es que hay gente que no se da cuenta. Tiene oído, tiene ojo, tiene boca y está así por la Biblia. Oh, mira a otro lado. Allá goteó la pintura que sido de ellos. Una gotita, mira. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. No, era el verso 5. No, avanza. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. No, ese verso ya conozco, ya leíste. ¿Sabe qué está enseñando ahí el diablo?
El diablo es a la espiritual. Las cosas que hace el diablo, las personas espirituales y comprometidos con Dios, las cosas que dice el diablo puede ser de bendición y de enseñanza. Las cosas que hace el diablo contra ti te llega como bendición. Eso dice la Biblia. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para qué cosa. Para bien, para que no digan que le estoy defendiendo al diablo. Sino te estoy diciendo, sepa quién eres. Eres una persona con capacidad, que tienes el ADN espiritual, así puedo decir, de Dios en ti. Tenés la sabiduría, tenés la mente de Cristo en ti. Pero no, o muchas veces no lo usamos y no nos damos cuenta. Usa ahora, activa tu mente, la mente de Cristo que está en ti, el Espíritu Santo. Decirle, haceme entender esta palabra. Aprendiste algo nuevo hoy. Hasta del diablo puedes aprender algo. Hasta el diablo puede ser un maestro tuyo. Pero no le sigas a él, sino más bien atender lo que dice, porque hay una enseñanza ahí. ¿Sí o no? Y mirad lo que dice. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo sabe que tiene. El diablo sabe lo que se le entregó. Alguien le entregó a él. Él está diciendo acá, a mí se me dio, se me entregó. No es que yo las hice, no es que mi cosa, sino que se me dio. No dice quién, pero se dan cuenta, le está dando la gloria a Dios sin querer. Está diciendo que fue Dios el que me la dio. Y yo doy a quien yo quiera. ¿Sí o no? Se le dio cosas, el mundo, todo lo que se ve, y yo le doy a quien yo quiera. Porque a mí se me dio. ¿Con qué autoridad, con qué certeza está hablando el diablo? Todo esto se me dio. Y yo puedo dar a quien yo quiera. Y uno dice, vaya, con que el diablo me puede dar. No es esa la enseñanza. Porque él después te va a cobrar caro. No es esa la enseñanza. Lo que te estoy enseñando es que el diablo sabe lo que tiene y sabe cómo usarla y a cómo dar, a quién dar. ¿Sí o no? San Lucas, no quiero pasar esto, capítulo 9, el verso 1. Amén. ¿A qué? San Lucas capítulo 9, el verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, escuchaban lo que dice o lee bien, o mira, oí y lee. Les dio poder y autoridad sobre ¿quiénes? ¿Sobre cuántos demonios? Y el diablo dijo, ¿sí o no? Porque no lo sabías. Lo oíste, pero nunca lo supiste. Por ahí escuchas, sí, cierto. Pero nunca le diste atención. Dale atención y el diablo va a decir, vayámonos. Vuelvo a leer. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Esto de enviar responsabilidad no, es un privilegio. Es un regalo. Es un regalo que tú y yo recibimos, que podemos hablar de parte de Cristo. Hablar de Cristo Jesús no tiene que ser un sacrificio en mi vida. Si yo miro la Biblia, es un regalo que se me dio. O un privilegio que yo pueda hablar de Jesús, del Jesús verdadero. ¿Estamos entendiendo? Y se te dio esa capacidad. Ahora el cristiano, ¿en qué momento se te da la capacidad de hablar de Jesús? Cuando recibes al Espíritu Santo. Cuando recibiste al Espíritu Santo, ¿y cómo lo hiciste? Aceptando a Jesús. Jesús te dio su Espíritu, ¿sí o no? Te dio la capacidad, el regalo de poder hablar de Él, de poder predicar de Jesús. Esto de hablar a otros de Jesús, lo tengo que empezar a ver como un regalo o un privilegio que yo tengo.
La otra vez, hablando de esto, una persona estaba en la iglesia de San Isidro y se me acerca y me dice: yo soy un hermano caído. Me dice: perdóname. Yo le dije: háblale a Dios. Dios te va a perdonar. Dios te va a aceptar. Reconcíliate con Él hoy, ahora. No por lo que hiciste, no te amargue por lo que hiciste mal, sino más bien ahora decirle que desde ahora hace bien las cosas. Y en uno de esos me mira el Señor y me dice: a mí me gustaría tener el don que tú tienes. Y me quedo mirándole para decirle cuál de ellos. No. Mentira. Ese chiste. Y me quedo mirándole para ver si no era el diablo. Y me dice: el don de predicar así como predicas. Y le digo: no ese. Y le dije: ese don Dios nos da a todos, el de hablar. Ese don uno lo recibe al recibir al Espíritu Santo. Tú solo abres tu boca y las cosas pasan. Tú solo abres tu boca y el Espíritu del Señor te da palabras para hablar a una persona. Y muchos de ustedes lo saben. Hay personas que saben. No le gusta que le pregunten algo de Dios, porque cuando se le pregunta y le obligan a decir, dice tantas cosas poderosas que le asusta, porque no está viviendo la vida cristiana. ¿Ya entendés, pa? El Espíritu Santo en tu vida es una bendición y a la vez te puede ser un lío si quieres andar mal, porque ahí está Él. Él te está diciendo que está mal, Él te enseña, Él te instruye. Cuando te pregunten de Cristo vos vas a hablar. Y hay gente que se calla y se va adolorido porque lo sabía. Sabía qué decir y se calló y aún así se fue adolorido. Suéltalo. Ese don maravilloso de hablar de parte de Cristo está en ti. Cuando recibiste al Espíritu Santo lo tienes. No digas: ay no, un día cuando predica ya no. En donde andes te van a preguntar de tu Dios, te van a preguntar de tu fe. No te preocupes cómo vas a empezar a decirle, solo empieza a hablar de Cristo. Habla de las cosas que Jesús hizo en tu vida, que Jesús ha hecho, lo que tú viste, esas cosas maravillosas que tú ves que Jesús hace en tu frente. Habla de eso. No quieras lucirte, sino decir sencillamente: ¿y cómo predico, pastor? Y sé natural. Una persona que ni sabe hablar dice: Jesús, yo vi, Jesús me sanó de una enfermedad, Jesús hizo esto, yo vi que cómo le libertó a este. Y esa persona ya está evangelizando a alguien, porque está diciendo lo que Jesús hizo en tu vida. Por eso les dije, si cristiano anda quejándose, le está dando la gloria al diablo, porque le cuentas a todo el mundo lo que el diablo hace en tu vida, lo que el diablo te está dañando. ¿Y sabe qué está demostrando? Que eres débil, que eres una persona que está en la religión cristiana, que está en una iglesia cristiana, pero no es un cristiano. Porque el cristiano tiene poder sobre ¿cuántos demonios? ¿Cuánto? ¿La Biblia dice o no? Porque por ahí me van a decir: me está mintiendo. El diablo te dice: te miente. No, no te estoy mintiendo. Es que la Biblia lo dice. Guárdalo, vuelve a leerlo. Dice que cuando recibiste al Espíritu Santo, recibiste capacidad de hablar de parte de Él. No hace falta y tengo que ir al monte a estudiar. No, ve y habla, en el camino te vas perfeccionando. Y si me equivoco, pues equivócate, porque eso va a ser tu escuela. Cuando te equivoques, el Espíritu Santo te va a decir: te equivocaste ahí. Pero tú siempre tienes que estar dispuesto a aprender y no ser mula, como dice la Biblia. Ni caballo ni caballa, que se le tiene que poner freno, como dice la Biblia. Sino ir dispuesto a aprender. ¿Sí o no? Eso no significa que no te equivoques.
El que está dispuesto a aprender hasta de los errores aprende. Hay un dicho que se dice por ahí, ¿verdad? Pero es bíblico. De los errores vamos aprendiendo. ¿Sí o no? El que está para aprender a veces puede ver errores de otro y en vez de burlarse aprende. En vez de decir, wow, no soy el único, no. Aprende de ese error. Es eso. Hasta de los errores de otro aprende. Y de sus errores también. Ese es lo espiritual. Amén, iglesia, no aquel que no se equivoca, sino aquel que está siempre queriendo aprender a hacer lo correcto. Y vuelvo a decir, Jesús cuando sopló sobre ti el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué hizo? Te dio autoridad sobre todos los demonios y tú lo tienes. Y tú no lo sabías y los demonios lo saben. Los demonios cuando te ven venir lleno del Espíritu Santo tiembla, pero después se dan cuenta que tú no lo sabes y te van a dañar. Por eso hay iglesias que fueron dañadas por demonios. Y siempre les digo, y no porque brujos hicieron algo por la iglesia y se acabó, no. Esa iglesia no supo quién era. Esa iglesia no entendió esta palabra. No entendió que Jesús sopló sobre él el Espíritu Santo y le dio poder sobre todos los demonios y que ellos son los que tienen que tener el control. Pero no lo sabía y el diablo lo supo. Entonces el diablo trabajó por medio de esa falta de conocimiento que tenían los cristianos. Amén. Estamos entendiendo. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Sí o no? Entonces, al recibir al Espíritu Santo se te dio poder sobre todos los demonios y Dios te dio la capacidad de predicar. Es un privilegio hablar de Cristo. Es un regalo. Amén. Lo recibiste de regalo, también lo das ¿cómo? De regalo. ¿Sí o no? Escuchad lo que dijo Satanás. Todo esto se me ha dado y yo doy a quien yo quiera. Ahora escucharle a Pedro y a Juan. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tienes? Miedo. No impartas. ¿Qué tienes? No sé. Si tienes al Espíritu Santo, lo tienes. Ahora tu problema y mi problema puede ser que no lo sabía. Entonces alguien tiene que enseñarte. Vuelvo a decirte, Satanás dijo, todo esto se me dio y yo doy a quien yo quiero. ¿Sí o no? Pedro y Juan dijo algo. ¿Por qué el diablo habla así y los cristianos no hablamos así? El diablo exige adoración. A los siervos de Dios también se les dio cosas, pero ellos no exigen adoración. No es correcto. ¿Sabe qué se le da también a los siervos? Pero algo hay que hacer. Honra. Honra. Hay siervos y siervas del Señor. El que se le acerca tiene que acercarse con honra. El que reciba a un profeta, porque es un profeta, recompensa de profeta. El mismo regalo, lo que tiene el profeta él también lo va a tener. ¿Alguien me está entendiendo? El diablo exige adoración. Ahí a veces está el problema. No, y que Dios me sane. No, podés acercarte y pedirle a un siervo de Dios que te ponga la mano para que Dios te sane. ¿Qué se llama eso? Honra. ¿Alguien me está entendiendo? A Jesús se le tuvieron que acercar. Hijo de David, ten misericordia. Yo creo que eres profeta. No soy digno de que entre. Pedro le dijo, Jesús no aceptaba que se le adoraba. Jesús siempre indicaba hacia el Padre. Jesús decía, el Padre es bueno. El Padre, la gloria es del Padre. La gloria es aquello. Pero hubo personas que a Jesús le decía, apártate de mí. Pedro le dijo, Señor, apártate de mí. Yo no merezco que estés cerca de mí. Cuando paró la tormenta que había en el mar, todo cesó, levantó, reprendió, frenó y Pedro se asustó. Pedro retrocedió hasta donde podía, porque no al mar. Y le dice, Señor, aléjate de mí. Yo no merezco que tú estés. ¿Sí o no?
Señor, Zaqueo, bájate, esta noche voy a cenar en tu casa. Zaqueo se tiró, yupi, ¿sí o no? Se gozó, honra, no adoración. Jesús cuando murió y resucitó, toda la honra, toda la adoración es para Jesús hoy, ¿sí o no? Entonces hoy día ese puede ser el problema de muchos, la falta de honra. Ve que tiene, dice yo quiero. Si te pregunta ¿qué quieres? Quiero tal cosa. Honra, eso es. Pero si no hay honra, eso impide que tú recibas. Cuando hermosos son los pies de lo que anuncian la paz. Vas llegando en una casa, bendecí esa casa. Y si esa casa se merece, hay honra hacia ti, hacia tu persona, si te honran, lo van a recibir. Y si no, se te vuelve a ti, no hay problema, guárdalo para ti. Da y se lo rechaza, bueno, me lo como yo. ¿Alguien me está entendiendo? Eso dice la Biblia. Y una de las cosas por la cual a veces peleamos y luchamos mucho es eso. Y nos confunde mucho. Más los siervos. ¿Cómo hago? Pero si la gente no confía y no tiene honra, no te honra, no puedes operar. Te frustra el trabajo que Dios te encomendó, que Dios te dio. Y eso lo da gratis a las personas que quiere. Y uno puede decir, lo que tengo te doy, toma. ¿Sí o no? Si Dios le dio dones, te dio dones, dalo. Y si vos ves que hay personas con dones espirituales, acércate. Vos no tenés, bueno, pedí, usá. ¿Sí o no? Puedes orar por mí, puedes reprender al demonio que me anda comiendo mi bolso. Sí, lo reprendemos en el nombre, ahora obedécelo. Obedece la palabra. ¿Sí o no? Y tienes al Espíritu Santo de Dios. Ahora vas a decir, ¿por qué a algunos los demonios se les someten y a otros no? Pues su fe está mal ubicado. Necesitamos creer en Cristo. Necesitamos confiar en Jesús. Necesito que mi prioridad sea confiar en Jesús. Y si eso no está funcionando, no es que uno lo desiste y ya lo deja de hacer. En la iglesia es así. Puede decir, pastor, pero para vos ya es fácil echar demonios. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que aplicar la fe en Jesucristo. Tenemos que ir perfeccionando nuestra fe en Cristo Jesús. Amén, iglesia. ¿Y qué significa esto? Que vos podés. Que si vos ves a alguien usando esos dones que Dios le dio, o usando el poder del Espíritu Santo para hacer esa obra, vos también tenés al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y uno puede proponerse. Tengo que servir a Dios. Dios sopló sobre mí, me dio el Espíritu Santo para que yo tenga autoridad sobre los demonios, pero ¿sabe qué está pasando? Y ahora te termino con esto. Gálatas capítulo, termino con esto, sí, 5:16. Acá está el problema. Siempre hay un problema. Cuando algo no te está funcionando, no está saliendo, tiene que haber un problema. ¿Qué buscas? El problema. Si un aparato electrónico, ¿está bien? No está funcionando, tiene varias piezas, tiene montones de placas, o memorias, mejor dicho, memorias, piezas pequeñas, y no funciona. Le llevas al técnico y ¿qué le dices? ¿Qué le pasa? Te dice, no funciona, es lo único que tú sabes. ¿Sí o no? Es lo único que vos sabés que no funciona. ¿Y qué hace el técnico? Empieza a buscar la falla del por qué no funciona. Acá está el error. Lo quita, le pone nuevo y ya funciona. ¿Sí o no? Y vos le estás mirando, espérame un ratito, y toca, lo quita, lo pone, ya funciona. ¿Cuánto? 100.000, pero si le cambiaste una pieza. Dios. Así le dicen a los técnicos. Salcuipite, oye, son un ladrón, no. ¿Y qué arregló? Este es otro mundo. Ahora te vas al doctor, tienes un problema,
te da y te dice, me duele tal cosa, esto que aquello, bueno, vas a hacer este estudio y te va a hacer el estudio y después le trae y ve, acá está la falla. Te corta, no, no te corta. Y te da indicaciones, qué medicamento para reparar este órgano, esto que aquello, si es para... Pero el problema hay que saber. Amén. Entonces, tengo que entender algo. Como cristiano, el Señor sopló sobre mí el Espíritu Santo y tengo poder sobre todos los demonios, autoridad sobre ellos. Y si algo está funcionando mal, algo está mal en mí. Tengo que empezar a buscar. ¿Y quién es el técnico? Repárame. El alfarero, ¿sí o no? El Espíritu Santo está para indicarte, para decirte dónde está la falla, y tú y yo somos un equipo con el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Cambiamos esa pieza, ¿sí o no? Ponemos algo nuevo, significa una nueva vida. Portémonos como personas de Cristo. Digo pues, anda en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Los deseos están en nosotros. Así cuando empezamos le dije, la pereza está en todo, porque es un deseo malo de la carne. Los deseos siempre van a estar en ti. Deseos. Ahora, ¿esos deseos son lo que Dios condena? No. Son las acciones que causan esos deseos. Ayuda. Dios no condena los deseos porque es algo natural, está en ti. Lo que está mal delante del Señor son las acciones que tomamos por medio de esos deseos. ¿Estamos entendiendo? No hay cual me voy a traer o te estoy cansando. Es que estoy tratando de que se entienda bien. Esos deseos están mal y Pablo dijo, ay, miserable de mí. Hasta Pablo lo dijo, entonces lo hago. No, Pablo dijo, esos deseos están en mí, pero ya no son dueños de mí. ¿Qué significa? Yo no vivo y no hago las cosas por medio de esos deseos. Esos deseos van a estar. Por eso dice la Biblia, no satisfagáis los deseos de la carne. No le des gusto a los deseos malos de la carne. ¿Sí o no? Esos deseos van a estar en ti. Ahora, la acción que yo hago o cometo por medio de ese sentimiento o sentimientos, sí, emociones, ese sí está mal. Ahora recibiste al Espíritu Santo. ¿Ese deseo sale de ti? No, es que ya hay dos deseos. Está el deseo del Espíritu Santo y el deseo de la carne. ¿Y qué va a determinar si ganas o pierdes? La acción que tomas. Si accionas a base del deseo del Espíritu Santo, victoria en Cristo Jesús. ¿Ya entendés, iglesia? Está el deseo del Espíritu Santo en ti y en mí. También el deseo de la carne está en ti y en mí. Escojamos movilizarnos o movimentarnos, no sé cómo te digo, por medio de los deseos que causa el Espíritu Santo en nosotros. Amén, iglesia, estamos entendiendo. Eso no se justifica. Los sentimientos, los deseos que están en ti y en mí se justifica. ¿Por qué? Porque somos eso, está en nosotros. Pero las acciones que tomamos por medio de esos sentimientos, eso sí está mal. Eso sí tiene consecuencias. Amén, iglesia. Hay dos tipos de personas. Eso me lo enseñó ayer el Espíritu Santo. Hay personas que tienen control sobre todos los demonios y hay otros que son controlados por los demonios. Ese es el problema. El que aplica su fe en cualquier otra cosa, en el mundo, lo que sea, y no en la palabra de Dios, son controlados por los demonios. Pero los que aplican su fe en la palabra de Dios son los que controlan a los demonios. Son los que tienen autoridad sobre los demonios. Eso era lo que le quería decir. Y tú decides. Tú y yo decidimos si los demonios controlan nuestra vida
o nosotros tenemos autoridad sobre ellos y controlamos las situaciones espirituales. Y los demonios controlan ¿a quiénes? A los hijos de desobediencia, a los desobedientes. ¿A qué cosa? A la palabra. ¿Ya entendé, iglesia? Pero los que obedecen a Dios, dice la Biblia, el maligno no puede tocarle. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Amén, iglesia, estamos entendiendo. Entonces los que son controlados por el diablo son los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Pero los que obedecen a Dios, ¿quiénes son? No son las personas perfectas. Son personas que quieren aprender a agradar al Señor. Esos son personas que tienen autoridad y control sobre los demonios. Amén. ¿Cuál va a ser la forma de tener dominio y control sobre los demonios? La obediencia. ¿Ya entendés, pa? Si eres desobediente o desobedienta, no se puede hacer nada. No se puede hacer mucho. Lo que se puede hacer, por eso es que hay veces la administración mismo se te pide hacer algo. Tenés que hacer algo. ¿Sí o no? Cerrar la puerta, la obediencia. La obediencia. Amén, iglesia. Estamos entendiendo, esto no funciona como, hay cosas que no funcionan como queremos, sino como dice la Biblia.